todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las... Amplio, en el 2005, tomó la deuda pública del Estado uruguayo en 13.000 millones de dólares más 6.000 millones de dólares de intereses. O sea, que hereda del gobierno anterior una deuda externa de 19.000 millones de dólares. Y en la actualidad, la deuda por capital suma, trepa 34.000 millones de dólares, más 15.000 millones de dólares de intereses. O sea que estamos hablando de una cifra cercana a los 50.000 millones de dólares. Ningún gobierno, ni la suma de todos los gobiernos blanco y colorado, pasando por la dictadura terrorista de Estado, desde el ingreso al Fondo Monetario Internacional en 1959, han endeudado al pueblo en los niveles que lo ha hecho este gobierno progresista. En el Congreso Fundacional de la CNT del 8 de septiembre al 1 de octubre de 1966, el programa planteaba: tras los tratados, compromisos y préstamos, el país resulta sometido cada vez más y más a los dictados del imperialismo norteamericano, y las clases dominantes abdican de nuestra soberanía e independencia. Asume además textualmente el programa de soluciones del Congreso del Pueblo, realizado del 12 al 15 de agosto de 1965, y dice: los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados con medidas parciales, ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica internacional, como ha ocurrido otras veces. Tampoco con el uso del crédito extranjero, que obliga a desembolsos nuevos por conceptos de intereses y limita el desarrollo futuro y la independencia del país, ni con nuevos sacrificios de los sectores sacrificados desde hace años en sus posibilidades de trabajo. El 17 de febrero de 1971, en las bases programáticas del Frente Amplio se decía: punto 3. Conducción de la política económica internacional de la República de acuerdo con los intereses nacionales y populares. Rechazo de la política del FMI y otros organismos internacionales que actúen con similar orientación. Negociar la reconversión de la deuda externa, postergando los pagos y eliminando sus condiciones leoninas para destinar durante el periodo necesario toda la capacidad de ahorro nacional a las finalidades económicas y sociales de este programa. En caso de no obtenerse la reconversión, adopción de las medidas unilaterales necesarias para el logro de los fines enunciados. El 25 de agosto de 1971, las 30 primeras medidas de gobierno del Frente Amplio planteaban: medida número 2. Denunciaremos las cartas de intención vigentes firmadas con el FMI y otros acuerdos lesivos para la soberanía nacional. Negociaremos la deuda externa para postergar los pagos y eliminar sus condiciones abusivas. En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas unilaterales que correspondan. El 23 de diciembre de 1970, en la declaración del MLN de adhesión al Frente Amplio se planteaba: punto 6. Como quiso Artigas hace 150 años, cuando sean erradicados los capitales monopólicos del seno de la banca, la industria y el comercio, y estos tres sectores claves de la economía estén al servicio de los trabajadores y el pueblo. Cuando sean rotos los lazos indignos que nos atan a la explotación extranjera y desarrollemos una política exterior patriótica y verdaderamente independiente. En los primeros años de preso en su condición de rehén, en la década del 80, Raúl Bebesendic, en su condición de rehén de la dictadura, lo estaban rotando por diversos cuarteles de la región 4, 33, Minas, Rocha y Laguna del Sauce. En esas condiciones continúa estudiando y va llevando sus apuntes de cuartel en cuartel. Y en determinado momento, debido a sus problemas dentales,
consigue una autorización para acceder a un libro de odontología, porque el balazo le había afectado toda la dentadura. Lo devuelve ese libro un tiempo más tarde a sus familiares con la recomendación en la visita insistentemente a su hermano Victoriano, que leyeran atentamente ese libro. Como lo visitaban, descubren que la tapa dura del libro, en hojilla de fumar, estaba toda una serie de apuntes de economía que fueron copiados a máquina y editados en México con el título Reflexiones sobre una política económica, apuntes desde la prisión, donde se tocaban cuestiones esenciales del tema referidos al problema del salario, al mercado, la reforma agraria y sobre todo el tema de la deuda externa. Y es ahí donde él plantea no pagar la deuda externa y escribe: es obvio que el tercer mundo no podrá estar pagando esa deuda, porque en vez de ayudar al enfermo, lo que hace es agudizar la enfermedad, que es el reciclaje del capital especulativo. En 1985 se realiza un encuentro en La Habana sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe. Fueron 10 dirigentes por Uruguay: Araujo, Arismendi, Baliñas, Cores, Lescano, Liechtenstein, López Balestra, Álvaro Bayo, Héctor Rodríguez y Seregni, todos por el no pago de la deuda externa. En el mismo año, Raúl B. Besendic, a la salida del Penal de Libertad, el 1 de agosto de 1985, escribe un artículo en el periódico Asamblea titulado ¿Qué pasa si no se paga la deuda externa?, donde considera: ¿qué pasa con la banca y créditos futuros si no pagamos los pasados? Nada grave. Aun si quebraran esos bancos, no pasa nada grave. Es su forma de solucionar la crisis. Es la forma que tiene el capitalismo de hacerse racional después de haber creado 10 empresas para un mercado donde una basta y sobra. En otra parte del documento continúa diciendo: por eso siempre insistimos, no se trata de refinanciar, no se trata de obtener moratorias, ni siquiera se trata de no pagar. Hay que desmontar, engranaje por engranaje, un descomunal sistema que ha estabilizado a nivel mundial a pueblos enteros y personas. Y acaba concluyendo que las tesis apocalípticas del aislamiento internacional de los deudores que intenten afirmar su derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos no es fundada. En otro artículo del mismo periódico Asamblea, en julio del 85, denominado Deuda externa sí, paz social no, había escrito citando a C. Palm, primer ministro de Suecia, que declaró en 1985 que había que cancelarles la deuda a los países pobres. Ante estallidos sociales en la Argentina, por un acuerdo del gobierno con el FMI, en este artículo, Sendic se pregunta: ¿estamos dispuestos a pagar la deuda externa a costa de la paz social nosotros también? Y en la respuesta, denuncia el origen de la deuda, donde establece que hay que diferenciar la deuda que se fagocita al deudor de la deuda a secas, y hay que desenmascarar el sutil mecanismo que hay tras la primera. En otro artículo, escrito en Asamblea el 29 de agosto del 85, titulado Una bomba de tiempo, la banca, donde denuncia la extranjerización de la misma, termina diciendo: la estatización de la banca, acompañada por el no pago o dilatación del pago de la deuda externa, permite entrar a medidas de fondo sobre nuestra estructura empresarial. La deuda externa de los bancos se ha estimado en unos 1.400 millones de dólares, y al no tener que pagarla, se podrá manipular sobre el endeudamiento interno de las empresas con los bancos. Por ejemplo, para distribuir un latifundio sobreendeudado entre colonos, hay que liberar a estos de la deuda que pesa sobre él. Y para esto hay que poder actuar, como puede hacerlo el Estado, sobre la deuda externa del banco y aún sobre sus grandes depósitos. Para crear, a partir de una fábrica sobreendeudada, una empresa mixta o cooperativa. El 19 de julio de 1985
También el periódico Asamblea lanza la propuesta al pueblo Plan por la Tierra contra la Pobreza, con un encabezamiento que dice: ¿no pago de la deuda externa? Absurdo, inaudito, catastrófico, apocalíptico. Pero visto el giro que está tomando la economía y la opinión, bueno, ¿no será la única solución práctica? ¿Estatización de la banca? Radicalismo infantil, esquematismo, etcétera, etcétera. Pero visto que ya tuvimos que estatizar el Banco Pan de Azúcar y ahora tal vez el italiano a las apuradas, ¿acaso puede ser la solución obligada? En el acto del MLN en el Estadio Francini, el 19 de diciembre de 1987, Raúl Bebe Sendik, en su discurso que cierra el acto sobre el Frente Grande, declara: hace un año hablábamos en esta tribuna y compartíamos problemas y salidas o soluciones. Allí pusimos en particular el acento en la estafa que es la deuda externa, esa deuda contraída por la dictadura para comprar incluso vehículos y armas para atacar al pueblo, y que ahora se pretende que este pueblo la vaya a pagar. Nuestra propuesta desde el principio fue rotunda: el rechazo al pago liso y llano de esa deuda. Distribución de la tierra y mejoras para el trabajador rural. Terminar con la banca privada en manos de extranjeros. Terminar con la sangría del pago de la deuda externa. Volcar estos recursos y los citados a los especuladores para un aumento general de salario que traiga el consiguiente ensanchamiento del mercado interno. Que las industrias y comercios endeudados con la banca pasen a los trabajadores. Que se haga un frente que se comprometa con estas soluciones. Que dentro del mismo nos unamos las fuerzas afines para darle un impulso y salir a esta salida y otras más profundas. Reforzar el frente social y sindical con agrupaciones amplias y plurales por la tierra, por el trabajo, contra la pobreza y con el compromiso de siempre habrá patria para todos, compañeros. Las posturas de diferentes sectores del Frente Amplio, cuando aún no eran gobierno, también diferían totalmente de lo que llevan a cabo una vez que llegaron al mismo. En los primeros meses de 1988, el MLN saca un folleto titulado 15 preguntas sobre la deuda externa. En ese documento se explica cómo se originó la deuda externa y luego las razones para fundamentar el no pago de la misma. El 18 de junio de 1987, Reinaldo Gargano, secretario general del Partido Socialista, decía: no quiero aburrir con datos y con cifras, pero algo hay que decir. El pueblo debe saber que en 2 años de gobierno democrático, por pago de intereses, el país ha transferido al exterior 458 millones de dólares, mientras que el monto de la deuda externa no bajó $1. Al contrario, por los últimos datos oficiales, pasó de 4.900 millones a 5.200 millones de dólares. Una sangría fenomenal. En las resoluciones del 21º Congreso del Partido Comunista del Uruguay, en diciembre de 1988 se decía: en primer lugar, recuperar la soberanía en lo que se refiere a la política económica, que deje de ser impuesta desde afuera para pasar a responder a los intereses nacionales. Evitar la sangría de intereses de deuda externa con negociaciones colectivas de los países que no soportan más esta carga. Y si no resultan, adoptar medidas unilaterales. En el Congreso Fundacional del Movimiento de Participación Popular, MPP, en junio de 1989, se resolvía en el documento de bases generales mínimas: rompimiento con el FMI y no pago de la deuda externa. Creación de un frente de todas las fuerzas latinoamericanas que se comprometan al enfrentamiento de los mecanismos de presión y explotación de la banca internacional. Todo el equipo económico nombrado por Tabaré Vázquez en 2005 se había manifestado contrario al pago de la deuda externa hasta 1989.
El senador de MPP, Alberto Curiel, ex asesor de la presidencia del Frente Amplio, en septiembre de 1989, reclamó que la deuda fuese negociada con dignidad nacional, hecho que a su entender tiene dos puntas: que no haya transferencia de recursos al exterior y la no aceptación de las condiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Héctor Tajam, junto a Gustavo Arce y José Roca, elaboró un documento titulado La deuda externa del Uruguay, un negocio para pocos, en 1990, donde se reafirmaba: ese flagelo que es el endeudamiento externo ha provocado no solo la pérdida de la presente década, sino que va hipotecando y condicionando la venidera. Danilo Astori, en el cuaderno número 6 del CIEDUR de octubre de 1984, titulado Hacia una nueva economía, las medidas inmediatas, en el capítulo 1, la renegociación de la deuda externa, consideraba no se puede pagar. Entrevistado en Brecha en 1987, declaraba: la deuda es ilegítima, financió inmoralidades, fuga de capitales y represión. En julio de 1989, Astori dijo que dejando de pagar apenas la mitad de los intereses, el país podría disponer de 90 millones de dólares en un año, lo que significa 8.000 nuevos puestos de trabajo o no menos de 9.000 viviendas nuevas para los humildes. En el libro La crisis de la deuda externa, Orígenes, Situación actual y Perspectivas, de 1990, una recopilación de diferentes autores, Astori, Juan Manuel Rodríguez, Cancela, Arce, Tajam, Roca, Solari, efectuada por Danilo Astori, manifiesta dos alternativas. La primera, acción colectiva de los deudores con contactos estrechos y permanentes entre gobiernos de América Latina y África. Y la segunda es la que apunta a la acción unilateral en materia de suspensión de los pagos por concepto de servicios de la deuda actual con los bancos privados internacionales, al tiempo de constituir la contrapartida del rechazo a la condicionalidad ortodoxa. FMI, Banco Mundial. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereñi Astori. Frente Amplio. Cuando finalmente el Frente Amplio, así del Gobierno Nacional, lleva adelante una serie de decisiones sobre la deuda pública que nada tiene que ver con sus planteos históricos. En primer lugar, el Frente Amplio no solo ha cuestionado el pago de la deuda externa, sino que ha pagado más que ningún otro gobierno en la historia del país y ha aceptado todas las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, imposiciones del imperialismo que no solamente se reflejan en el Fondo Monetario Internacional, sino los demás organismos financieros como el Banco Mundial. Y encima ha aceptado endeudamientos que han llevado las cifras, como habíamos manifestado, a cifras astronómicas. A la llegada del Frente Amplio, en marzo del 2005, la deuda externa ascendía a 14.000, casi 15.000 millones de dólares, más unos 6.000 millones de intereses. Entonces, la deuda externa, que arranca con 20.000 millones de dólares y que tenía vencimientos hasta el 2037, resulta que trepa hoy a casi 50.000 millones con 34.000 de capital y 15.000 de intereses. Por lo tanto, la deuda no es solo un aspecto de subordinación a todos los organismos financieros internacionales,
sino que esta subordinación se ha expresado en todas y cada una de las políticas económicas que ha llevado adelante. Una de las primeras medidas del gobierno de Tabaré fue el nombramiento de Astori como ministro de Economía, que lo hizo en Washington. Luego firma un acuerdo en junio del 2005 con el Fondo Monetario Internacional, donde ahí, de ese acuerdo en adelante, comienzan todas las medidas de entrega de la soberanía nacional, que son los tratados de protección de inversiones con Estados Unidos y que luego se manifiestan con tratados de protección de inversiones con otros países, tratados de libre comercio, entrega del patrimonio estatal con asociaciones multinacionales. Por lo tanto, se desmantela al eliminar todo tipo de la protección impositiva por parte del Estado, se desmantela la industria nacional y se mantiene revaluado el dólar a los efectos de facilitar las importaciones y la venida de capital con alto valor en sus inversiones. El país ingresa en la enajenación de todo el patrimonio nacional, se extranjerizan casi todas las áreas de la economía, se instauran las zonas franco que son países independientes dentro del propio país, se exonera el capital de todo tipo de impuestos y el 90% de los ingresos impositivos del Estado responden al trabajo. El sometimiento al Frente Amplio, al imperialismo, es total. Existe hasta una oficina en la propia Casa de Gobierno donde monitorea todas las cuentas públicas. El Fondo Monetario Internacional continuamente, cada 30, 60 o 90 días, viene una misión, observa la economía nacional e inmediatamente insinúa medidas que casualmente son todas tomadas por el gobierno y merecen las felicitaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y esto ha generado de que el país ha pagado como nunca en su historia y que ha asumido frente a los organismos financieros internacionales una coyunda, poniendo todo en una doble ética económica, política, como gobierno progresista autotitulado de izquierda, que implica que es una mentira el tema de los bonos soberanos y que no recibimos ningún tipo de condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. 1, 2, vale 4. Hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, eran los organismos multinacionales como el FMI y el Banco Mundial quienes directamente actuaban como principales acreedores de los países latinoamericanos. Es claro que esos organismos fueron creados por las potencias imperialistas, especialmente por Estados Unidos, por lo cual en realidad siempre fueron estos estados los que controlaron el saqueo de nuestros países mediante el mecanismo de la deuda externa. Estas deudas, como bien se sabe, fueron contraídas esencialmente durante las dictaduras cívico-militares que los Estados Unidos impulsaron en casi todos los países latinoamericanos y por lo tanto son ya desde su origen deudas completamente ilegítimas. Mientras el endeudamiento se mantuvo con organismos como el FMI o el Banco Mundial directamente, era posible rastrear fácilmente sus orígenes y demostrar su ilegitimidad. Atendiendo esto, junto con la idea de mejorar aún más el mecanismo del saqueo, se lanzó a mediados de la década de 1990 el llamado Plan Brady, que consistió en esencia en un enorme proceso de lavado de deuda, la cual pasó de estar concentrada directamente en el FMI o en el Banco Mundial a adoptar la forma de bonos de deuda que circulan en las bolsas de valores de las metrópolis imperialistas. La propaganda de los gobiernos, en muchos casos, planteó este proceso como altamente beneficioso para nuestros pueblos, ya que supuestamente significaba romper con los organismos dependientes del imperialismo y pasar a relacionarse directamente con los mercados, supuestamente sin que se impongan condicionamientos al país por parte de sus acreedores.
La verdad es completamente distinta. El mecanismo de los llamados bonos soberanos funciona a grandes rasgos de la siguiente manera. Un gobierno que emite deuda en forma de bonos soberanos contrata a un gran banco multinacional, principalmente norteamericano, que diseña el contenido de la oferta, plazos y condiciones de pago de los bonos, jurisdicción de los mismos, etc. Administra la emisión de dichos bonos, ofreciéndolos en el mercado, y se hace cargo de la administración de los fondos que el país debe depositar en él para el pago, tanto de los intereses como de las amortizaciones. En el proceso de emisión de estos bonos, el país debe ofrecer condiciones, especialmente en lo referido a qué tasa de interés pagará, que están pautadas por la calificación que hacen del país ciertas empresas financieras a quienes el gobierno de Estados Unidos autoriza tal fin. Las tres agencias que dominan este negocio son Standard & Poor's, Moody's, ambas de origen norteamericano, y Fitch, con capitales de origen francés. Están certificadas por la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos como organización de calificación estadística nacionalmente reconocida, lo cual alcanza para que sean legitimadas por todos los demás estados. La calificación que generan estas empresas está dada por el grado de cumplimiento que el país tenga de las pautas que le marcan organismos como el FMI y el Banco Mundial, es decir, de la medida en que el pago de la deuda, o sea, el saqueo imperialista, esté asegurado. Por lo cual, toda la fanfarria de los gobiernos acerca de haber terminado con la dependencia de los condicionamientos de las agencias imperialistas es pura mentira. De esta calificación resulta si el país podrá acceder o emitir deuda o no, y el interés que tendrá que pagar. Estas calificadoras, junto con los bancos que administran la emisión y el pago de los bonos, junto con las financieras que compran los bonos y especulan en las bolsas de valores con ellos, constituyen enormes conglomerados financieros, que en realidad constituyen gigantescos grupos capitalistas que controlan toda la fase del negocio del saqueo de nuestros países mediante el mecanismo de la deuda. Los sucesivos gobiernos frente amplistas han pagado como nunca la deuda externa y adelantaron pagos al Fondo Monetario Internacional. Pagaron a los acreedores privados más que ningún gobierno en la historia. El Uruguay ha pagado más de 10.000 millones de dólares por año entre amortizaciones e intereses. Y sin embargo la deuda no ha parado de crecer. Y ha crecido brutalmente, exponencialmente. Y como decíamos, supera los 50.000 millones de dólares. Para tener una idea, el PBI del Uruguay trepa unas cifras entre 55 y 57.000 millones de dólares. Es decir, que se debe casi la producción de todo un año. O visto desde otro ángulo, se debe 6 años de exportaciones. Y el discurso del gobierno ha dicho reiteradamente, con el aval de los organismos financieros internacionales, que la relación entre el Producto Bruto y la deuda externa debemos mucho menos de lo que se produce en un año. Porque era totalmente diferente en la crisis del 2002. Sin embargo, esta realidad de la mentira oficial puede cambiar rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos ya inmersos en una devaluación que ya ha llegado en este año un 22% y que tiene perspectiva de dispararse, porque estamos ante un probable escenario de una fuerte devaluación. Y si se llega a dar, tal como indican todos los acontecimientos económicos, el PBI cae, porque baja la generación de riqueza debido al enlentecimiento de la economía, disminuye el mercado interno y además, ¿cómo se calcula el Producto Bruto Interno, el PBI? Toda la producción nacional en pesos se divide en la cotización del dólar. Estuvo a 22, a 30. Y otra cosa es dividir la producción nacional, que viene en baja, por 40. Si se va el dólar a esa cifra. Entonces la deuda va a crecer respecto al
PBI, por lo cual rápidamente volveríamos a un escenario que ya conocimos, donde la deuda crece por encima del Producto Bruto Interno. Sea lo que sea, en el devenir de los acontecimientos, en la historia fondomonetarista de nuestro país, o sea que a partir del 59, no ha habido gobierno que haya entregado más de pata y mano al Fondo Monetario Internacional, ni que haya endeudado a tantas generaciones de trabajadores, ni que haya mentido tanto sobre el tema de la deuda soberana, o que nos hemos liberado de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional con el verso de haber adelantado los pagos. En su reciente visita a Uruguay, la delegación del Fondo Monetario Internacional recomendó recortes de gasto e inversiones del Estado, privatización de las inversiones de infraestructura, o sea, el mantenimiento y construcción de carreteras, puertos, ferrocarriles, etc. Y la desindexación de los salarios, ligando los salarios a la productividad. El ajuste fiscal que ya ha lanzado el gobierno contra nuestro pueblo tiene como gran objetivo asegurar el pago de la deuda externa. Hacia ese destino va lo recaudado mediante recorte de gasto e inversiones del Estado, donde la Antel Arena es la cabeza visible de los tijeretazos de Astori, las tarifas de los entes públicos que se han disparado en estos meses porque el gobierno quiere pasar de un déficit actual de las empresas a tener un superávit que supere los 550 millones de dólares que tienen que ser volcados al pago de los intereses. La carestía entonces asola a la familia de trabajadores y las medidas que toma el gobierno para generar ahorros es a los efectos de pagar la deuda externa que está agravando cada vez más la situación de los sectores populares. Así, los sectores más explotados son los que más golpeados por el ajuste, que ya empieza. Se vienen nuevos impuestos de base ancha, o sobre los sectores populares, como pensionistas, los explotados de nuestro pueblo, los que pagamos la deuda con los aportes de impuestos indirectos como el IVA y el IRPF. Lo exige el Fondo Monetario Internacional. La política salarial pública y privada es de congelar y rebajar jubilaciones, que hoy las menores de 8.000 pesos van a recibir un aumento de 300 pesos. Y hay que analizar que 2 panes y 1 litro de leche cuestan 80 pesos. A la mayoría de los jubilados y de los pensionistas, entonces, el aumento le alcanza para 4 días de 2 panes y 1 litro de leche. Por lo tanto, somos los trabajadores, los desocupados, los jubilados, los pensionistas, los que pagamos la deuda externa con nuestra miseria. El planteo de no pagar la deuda externa cuenta con numerosos antecedentes a nivel internacional. Existe incluso un término jurídico, el de deuda odiosa, que se ha definido como aquella contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. Existen numerosos antecedentes de países que han decretado el no pago de la deuda externa, basándose en este concepto. Incluso las propias potencias imperialistas lo han utilizado de acuerdo a su conveniencia en algunos casos. En 1898, los Estados Unidos salieron victoriosos de la guerra hispano-estadounidense, en la que Cuba, colonia española, estaba en juego. Cuba fue separada de la corona española, así como Puerto Rico y Filipinas, que quedaron bajo protectorado de Estados Unidos. Después de la guerra, España reclamó el pago de la deuda. En una reunión en París, Estados Unidos sostuvo que la deuda era odiosa, pues había sido impuesta en su único interés, sin el consentimiento del pueblo, y sirvió para reprimir el movimiento de liberación de Cuba. España aceptó el argumento, y Cuba se vio librada del pago de la deuda colonial. En 1953, los acreedores, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, acordaron reducir la deuda contraída por Alemania más de un 60%. La reducción de la deuda de la República Federal Alemana fue clave para su rápida reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. En 2001, tras la caída de la Rúa, Adolfo Rodríguez Sá fue nombrado presidente de la Argentina por la Asamblea Legislativa y declaró el default
o suspensión de pagos de la deuda pública de la Argentina, la mayor suspensión de pagos de un Estado en la historia. La suspensión fue la consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, que facilitó la estafa de miles de millones de dólares por los bancos extranjeros y empresas multinacionales. Activos y recursos de Argentina fueron saqueados. El sistema financiero se utilizó por Citibank, Credit Suisse y JP Morgan para el lavado de dinero. En 2002, antes de la invasión de Irak, los Estados Unidos, que no querían administrar un país con una enorme deuda que les impidiera actuar con libertad y sobre todo sacar el máximo beneficio económico al petróleo iraquí, decidió que el primer gobierno provisional declarara la suspensión del pago de la deuda con la excusa de que no debía cargarse sobre los ciudadanos de Irak. Una reunión del Club de París acordó la reducción del 80% de la deuda iraquí con el acuerdo de no mencionar el nombre de deuda odiosa, ya que de hacerlo se exponían a que el mismo argumento fuera usado en su contra por innumerables países que se encuentran en la misma situación. En 2008, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional, que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a pagar la deuda. Correa manifestó: "Lo primero es la vida, después la deuda". El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Expulsó a los enviados del FMI del Banco Central de Ecuador. Creó un comité de auditoría que concluyó que gran parte de la deuda de los gobiernos anteriores era ilegítima, especialmente los contratos de deuda del año 2000. El informe fue trasladado tanto al gobierno como a los ciudadanos de Ecuador. El gobierno de Rafael Correa declaró el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Ante el cese de pagos, los acreedores o tenedores de la deuda de Ecuador sacaron al mercado, con valores muy bajos, sobre el 20% de su valor, los bonos de deuda ecuatoriana. Ecuador, de forma secreta, utilizó 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de su propia deuda, lo que supuso una reducción de su deuda real y de los intereses, así como un ahorro de unos 7.000 millones de dólares. Estos son solo algunos ejemplos que demuestran que el planteo de no pagar la deuda externa, lejos de ser una locura o una utopía, cuenta con numerosos antecedentes de todo tipo y de legitimidad a nivel internacional. Por supuesto que queda claro que si los gobiernos frente amplistas hubieran sido consecuentes con el programa histórico de la izquierda y de nuestro pueblo, habrían tenido innumerables variantes para encarar la ruptura con este mecanismo de saqueo que representa la deuda externa. Pero no, el Frente Amplio ha renegado de todo planteo de izquierda y de cualquier elemento programático que tienda a la liberación nacional y social. Para que haya mejoras reales en las condiciones de vida de los explotados, hay que luchar por el no pago de la deuda externa. Hay que luchar por un programa de soluciones populares que incluya el rompimiento con el imperialismo a todo nivel, que plantee la estatización de la banca y del comercio exterior, que plantee la expropiación sin indemnización del latifundio y de las grandes empresas multinacionales, que plantee la eliminación de las privatizaciones, que plantee el control de los trabajadores de la producción y del consumo, que plantee aumentos salariales generales, que incluya una educación y una salud al servicio del pueblo y no del capital. Un programa que contenga los reclamos más sentidos por los trabajadores. Un programa que castigue al capital y protege a los trabajadores y explotados. Hay que luchar por la liberación nacional y el socialismo. Se está juntando, los de arriba están cediendo y los de abajo empujando. Ahora mismo es el momento de comenzar el trabajo, que la cosa está que arde y el fuego viene de abajo. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar.